Queridos amigos de TVC en todo el país, reciban nuestro saludo grande en este día martes desde la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano, en el foro número 1 de nuestro canal para iniciar el recorrido de las noticias. Anita, buen día, y mi querida Ali, buen día también para ti. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta la primera emisión del Comercio TV. Hoy día martes, hace un sol en la capital, así que hay que aprovechar. No está tan frío como los otros días. Bueno, aprovechemos porque ahora será tarde, ya se anuncian las lluvias, las tormentas, de que sí hay que estar preparado. Tómase un cafecito, póngale la mejor energía para que las cosas salgan de acuerdo a sus propias expectativas. Así que iniciamos el Caminar a la Noticia, hay mucho para contarles. Vamos a iniciar con la información entonces para contarles que en la ciudad de Loja una persona de sexo masculino de aproximadamente 70 años de edad fue atropellada. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 70 años de edad fue atropellada en el sector sur de la ciudad de Loja. Un vehículo impacta contra la vida del señor, enfrentamiento de cadáver, ya lo hizo el señor fiscal de todo. Según moradores, el hoyo Oxiso tenía la costumbre de caminar siempre por las noches por ese sector, pero nunca imaginaron el desenlace. Siempre acostumbraba a pasear por el lado oriental de la vía, entonces siempre acostumbraba a caminar. Policía Nacional, Fiscalía, DINASET llegaron a este lugar para poder realizar el levantamiento del cadáver. Aislamos el área, pusimos a llamar lo que es al doctor, al fiscal y al CIAT para que venga al lugar a hacer reconocimiento del lugar. En Loja informó Marcela Constante Brito. En el norte de Quito, dos personas presuntamente decidieron terminar con su vida en diferentes escenarios. El uno apareció colgado en un bosque y el segundo fue encontrado al interior de su negocio. Lamentable información. Veamos. Avanzaba la mañana y una llamada al ECO 911 advertía de una eventual novedad en el cruce de las avenidas Juan León, Mera y Roca. Los paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron a los pocos minutos. Al encontrar todo cerrado, optaron por forzar la seguridad desde la puerta. Lo que se realizó fue la entrada forzada para romper las chapas de seguridad. En el interior todo estaba en su puesto, verificaron en el baño y la novedad, un hombre de aproximadamente 45 años de edad suspendido de una especie de viga. A pesar de los esfuerzos para reanimarlo, todo fue inútil. Aparentemente tenía algún tiempo de haber terminado con su existencia. Todo apuntaba a un eventual suicidio. Y se encontró una carta de despedida, eso ya tendría que realizar Policía Nacional, todas las indagaciones de adentro. Un inicio de semana nada alentador para los familiares en el sector de San José de Cangagua, en medio del bosque. Vecinos que salían a cumplir con su jornada diaria de labores observaron a una persona de sexo masculino suspendido de la rama de un árbol. Los moradores esperaron el arribo de la policía para saber qué pasó, posiblemente otro suicidio. Yo lo vi, estaba así arrodilladito y con las manos así para adelante. ¿Tenía algo en el cuello? Un cordón. El presunto suicida no pasaba de los 25 años de edad. Entre los vecinos del difunto no les era conocido. Se imaginan que llegó de otro sector y aprovechó la madrugada para internarse entre los árboles y sujetar la cuerda en la rama para terminar con su caminar en este mundo terrenal. Yo salí a comprar pan y me dijeron que había un muerto y nos acercamos a la parte de acá y el señor estaba amarrado su cuello y con las manos entre las piernas. Dos hechos, dos casos, en distintos puntos de la capital, pero seguramente con problemas similares o al menos complejos, que fueron más fuertes que la voluntad para seguir luchándole a la vida. En Quito informó Iván Casamen. Detienen a 3 presuntos implicados en el asesinato de un marino ocurrido el pasado. Por otro lado, la Policía Judicial informó de la captura de una banda que se dedicaba al robo de motos en varios sectores de la ciudad. 2 días después del asesinato del cabo segundo de la Marina, Gilmar Zambrano Bermeo, en los exteriores de un centro comercial en la avenida 25 de Julio, la DINASET y Policía Judicial lograron la aprehensión de 3 sujetos. Fueron detenidas en un vehículo que estaba reportado como robado desde enero de este año. Estas armas, como le digo, están debidamente periciadas. El uno que tiene antecedentes desde el año 2013 por la tenencia de armas. Minutos antes del crimen, Zambrano Bermeo había dejado a una mujer que, según las versiones preliminares, porque nos llamó la atención, porque abandonó el lugar. Seguramente pues por los nervios, el miedo, pero en todo caso está debidamente identificada, está solicitada a Fiscalía para que las veces que sea necesario, esta persona se acerque a dar su versión. De manera paralela, la Policía Judicial informó que la CIDPROVAC desarticuló una organización que se dedicaba a la sustracción de motos y otras pertenencias.
son 5. Hilario Miguel, alias el Tieso, de 27 años, quien sería el líder. Se dedicaba a realizar robo a personas, lo que es también robo de motocicletas, y pedían extorsión hacia las mismas. Sobre el móvil del crimen, sin embargo, el general Arauz, más cauto. Relaciones interpersonales, ya había un antecedente de algunos problemas que existían con su entorno de amigos, con otro grupo de personas, en algunas ocasiones. Golpes antidelictivos que van cercando a Lampa organizada, en un país donde el índice de crímenes bajó de 410 en mayo de 2017 a 386 en el mismo periodo del presente año, informó Jorge Escobar. Con pronóstico reservado permanece la menor de 9 años, quien sufrió una herida de bala tras el asesinato de un ciudadano ocurrido en el noroeste de Guayaquil. Habitantes y comerciantes de esta zona están alarmados y exigen un control policial más riguroso. Veamos. Todo el mundo es conocimiento de todo el mundo a causa de la droga. En este vecindario nadie logra asimilar aún cómo varios sujetos aprovecharon un bingo para matar a uno de los participantes. Estamos asustados, sí. Porque imagínense que hubo un tiroteo ahí, le dispararon al joven y exclusivamente no sabemos, de verdad, porque haya sido. Porque yo ya sé cómo es el sector, apenas los chicos salen, que es más o menos que la gente anda por aquí, cierro y... Para evitar el problema. Exacto. Sucedió el fin de semana en medio del festejo por el Día de la Madre en la cooperativa paracaidista 2, en Nueva Prosperina. En medio de los disparos, una niña de 9 años también cayó herida y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Encontrándose algunos hallazgos, ¿no?, por los cuales fue necesario que la niña esté en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento en condiciones críticas, su pronóstico es reservado obviamente, y esperemos que con todo el tratamiento que le estamos dando aquí mejore su condición clínica. La DINASED está tras los pasos de los autores del crimen, pero el general Víctor Arauz anticipó que ya tienen el posible móvil. Este evento sí, puntualmente nosotros tenemos algún indicio donde se podría relacionar actividades de microtráfico. Por acá, sin embargo, habitantes y comerciantes exigen patrullajes frecuentes. Hacen y deshacen, roban, consumen a la hora que sea, entonces pienso yo que esa es la causa por todas estas cosas, ¿no? No quieren imaginarse siquiera un suceso similar en otro evento de asistencia masiva, informó Jorge Escobar. Verónica Ocaña, quien dio a conocer que habría sido víctima de violencia sexual, realizó un plantón para solicitar justicia y que su caso no quede en la impunidad. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Verónica! Así, con consignas, Verónica Ocaña, presunta víctima de violación acompañada de varias personas, realizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura, ya que, según mencionó, se habrían vulnerado sus derechos como ciudadana. Desde la primera instancia en la unidad de fragancia, que se me negaron medicinas preventivas, que se me negó acompañamiento psicológico, que se me anuló un proceso judicial por culpa de una negligencia de fiscalía, quien debe ser quien impulse, no quien ponga trabas en todo un proceso judicial. Esta fémina, que dice representar a mujeres víctimas de femicidio, víctimas de violencia sexual y que sus casos han quedado en la impunidad, solicita justicia para ella. Vengo a pedir que se revea todo lo actuado en mi caso, en donde se me ha vulnerado como mujer, denigrándome, revictimizándome durante todo el proceso judicial. Ir hasta las últimas consecuencias en busca de justicia es la consigna que ella lleva, ya que su objetivo es que las mujeres rompan el silencio, el miedo y no se queden calladas ante cualquier tipo de abuso. Porque no está bien el sistema judicial, hay mucha tela que cortar, tienen que darse cuenta las autoridades que el sistema judicial es negligente, es indolente. Para esta lucha ha recibido el apoyo de varias organizaciones de mujeres. No nos quedemos, no dejemos que nos pisoteen, basta de ser estropeadas nuestra dignidad. Informó Patricia Aldaz. Más de 350 kilos de cocaína fueron decomisados en la carretera Tambillo-Machache, en la provincia de Pichincha. Los paquetes viajaban en un doble fondo de una plataforma.
Le estaban esperando agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos, tenían las características del pesado vehículo y sabían que en la tarde tenía programado pasar por la carretera E35 circulando en sentido Machachi-Tambillo a la altura de la Escuela de Equitación y Remonta. Organizaron un operativo de control y el filtro dio resultados positivos. El nerviosismo del conductor dio luz verde a los policías de la UIAN a buscar el doble fondo. Estamos intensificando, como ustedes conocen, la interdicción en la ruta oriental, es decir, que partiendo la entrada por la provincia de Sucumbíos. El vehículo tipo tráiler con plataforma cama baja circulaba vacío, pero había que buscar en dónde estaban las caletas al romper con un esmeril por la mitad. La evidencia del delito se fue apareciendo. Una novedad confirmada, procedieron a romper la lata y luego de una ardua jornada contabilizaron que el pesado vehículo transportaba 363 paquetes de cocaína. Es un vehículo que no tenía ninguna carga, no tenía ninguna guía. Los paquetes tenían los logotipos RR y la figura de una moneda. Aparentemente la modificación en el piso lo realizaron en la zona de frontera. Según las investigaciones, el tráiler salió desde Lago Agrio, cruzó algunas provincias orientales para llegar a la sierra, todo para evitar los controles policiales, pero el vehículo con el cargamento millonario no llegó al perfil costanero. Tenemos certeza de que iba con dirección a Centroamérica y al mercado norteamericano. Mientras en Quinindé elementos policiales decomisaron 12 toneladas de precursor químico utilizado para el refinamiento de la hoja de coca. El cargamento tenía que llegar hasta el límite fronterizo, algún pedido importante para los laboratorios que funcionan al otro lado de la frontera en territorio colombiano. Específicamente el fluoruro de calcio. En el lugar 3 detenidos. Marihuana, cocaína y químicos que se quedaron a medio camino, lo peor para las organizaciones narcotraficantes, en manos de las autoridades, es decir, para ser destruidas. En Quito informó Iván Casamen. La supuesta desaparición de un miembro militar asignado al destacamento Tobar Donoso del Carchi causa preocupación en las autoridades de la provincia. La policía está investigando este hecho. El destacamento fronterizo de Tobar Donoso cuenta con 50 militares y 2 policías en diferentes grados, los que se encargan del patrullaje terrestre y fluvial de la zona. El pasado sábado en horas de la noche, supuestamente 4 de los uniformados tenían aliento a licor, por lo que el comandante en grado de capitán resaltó las recomendaciones pertinentes. Aparentemente los militares retornaron al pueblo y continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas. Entendemos que el señor por su propia cuenta salió del destacamento en Tobar Donoso hacia la localidad de Tobar Donoso. Y bueno, estamos esperando un informe oficial al respecto. Una de las patrullas, al conocer la novedad, encaminó la búsqueda de sus compañeros, encontrando solo a 3, mientras que el cuarto habría salido en compañía de una mujer, supuestamente. Desde ese momento no se conoce la ubicación del uniformado, sin que las autoridades puedan dar una versión clara de lo que ocurrió, sin determinar además si se trataría de un posible secuestro, recalcando que esto no se presenta dentro de las actividades de rutina que ellos ejecutan. Hay un señor militar desaparecido, pero no tiene nada que ver con algún operativo o que haya estado en funciones. Él estuvo en su tiempo libre y lamentablemente en su tiempo libre se están haciendo las investigaciones que aclarezcan, que den claridad la información de por qué no volvió al destacamento. Para las autoridades civiles de la provincia, este tipo de desacatos a los superiores y la falta de responsabilidad en las tareas asignadas determinan estas consecuencias, y aunque la parroquia está en Chical, el destacamento levantado en medio de un bosque subtropical depende operativamente del batallón de infantería motorizado 13 asentado en Esmeraldas. Es necesario que los efectivos militares y policiales que se encuentran en las zonas fronterizas cumplan con absoluta responsabilidad la tarea de precautelar la integridad del territorio nacional. Muchos de estos actos de imprudencia a veces se los puede lamentar, como es el caso que estamos en este momento viviendo. El asambleísta René Yandún, ex general del Ejército y miembro de la Comisión de Seguridad de la Frontera, solicita a las autoridades dar mayores detalles de lo que ocurrió con el uniformado para que la información sea clara, por lo que se espera pronunciamientos inmediatos. Ante este hecho, solicitamos un pronunciamiento oficial de las autoridades de Fuerzas Armadas de nuestro país. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Es tiempo de la primera pausa acá en el noticiero de Comercio TV en la señal del canal Televicentro. La información sobre el secuestro del grupo de periodistas ecuatorianos del diario El Comercio será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, el ministro de Defensa anuncia la creación de una fuerza de tarea conjunta para que actúe en la frontera norte. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV.
Sigamos con información. Vamos ahora con algo de la información dada por el Estado ecuatoriano sobre los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado y posteriormente asesinados. Esta será pública y será entregada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Miren. Fue Ricardo Rivas quien recibió de manos de Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, las carpetas que contienen en casi 1000 hojas la versión del Estado ecuatoriano sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. La entrega fue hecha de forma reservada. En el acto estuvieron presentes los ministros del Interior Mauro Toscanini, de Defensa Osvaldo Jarrín y de Justicia Rosana Alvarado. Se hizo esta entrega, ha sido recibida a satisfacción de los familiares de los periodistas, y también se ha hecho la precisión de que en caso de que sea requerida información adicional, se hará el alcance correspondiente y será información con la que los familiares también podrán contar. En tanto, los representantes de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega decidieron entregar esta información a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes, acompañados por una representación de las familias, realizarán un análisis minucioso del contenido. Además, adelantaron que se reunirán con el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, quien visitará el país en los próximos días. Una de esas primeras conversaciones con el ministro de Defensa colombiano tiene que ver con la participación de Colombia de los trabajos que este grupo de expertos realiza en el territorio. Y este martes una delegación encabezada por Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, arribará a Bogotá para recabar más información y presionar al gobierno de Colombia a tomar parte de la responsabilidad del asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. Se ha confirmado ya una reunión con la Fiscalía colombiana, se realizarán otras reuniones, estamos a la espera de que la Cancillería colombiana también reciba la delegación de familiares, y esperamos que de buena fe eso ocurra. El pasado 26 de marzo, los trabajadores de Diario El Comercio, que se encontraban en una cobertura en la zona de Mataje, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, conformado por disidentes de las FARC. Las familias del país buscan respuestas de este atroz crimen sin precedentes en la historia del Ecuador. Informó Carolina Basante. El ministro de Defensa anuncia la creación de una fuerza de tarea conjunta para que actúe en la frontera norte. El ministro también se refirió a los supuestos chats atribuidos a alias Guacho y al futuro de la seguridad para el expresidente Rafael Correa. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa luego de la posesión del general Roque Moreira como comandante del ejército. La decisión es reemplazar el mando unificado por una fuerza de tarea conjunta que maneje la seguridad en frontera norte. Y esta fuerza será dirigida por un alto oficial que tendrá en sus manos la coordinación de las acciones en la frontera. Vamos a reorganizar y vamos a establecer una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte al mando de un general, en forma específica para Esmeraldas, para toda la provincia y las zonas de seguridad establecidas. Y cuando digo fuerza de tarea conjunta, me refiero que no habrá más el mando unificado. Este cambio significará, dijo el ministro, replantear la estrategia de intervención en la zona. Que la seguridad no es militarizar la frontera, significa presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar que las demás instituciones cumplan con sus funciones. Significa proteger a la población y significa dar toda la confianza necesaria para que la paz, la estabilidad sean los factores fundamentales que permitan el progreso, la autosuperación, el desarrollo social, económico y productivo de esta región de la patria. El ministro también se refirió a los supuestos chats atribuidos a alias Guacho en una comunicación con altos oficiales días antes de los atentados y antes del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Las Fuerzas Armadas actúan en respuesta a inteligencia, a datos oficiales, a actores que estén al nivel de las Fuerzas Armadas y según la disposición presidencial se responderá cuando tengan ese estatus. Además, y en otro tema, tras las preguntas de la prensa, el ministro afirmó que se analizará de manera conjunta si se extiende o no la protección y la seguridad que recibe el expresidente Rafael Correa. Hay informes que tienen que analizarse en idéntica forma. Las entidades responsables, particularmente en este caso de inteligencia, nos indicarán los requerimientos. Y las Fuerzas Armadas solamente darán cabida en medida de que se requiera ese tipo de seguridad o de protección. Informó Javier Gallo.
La Canciller de la República y los exministros del Interior Defensa deberán comparecer este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Según lo afirmó la presidenta de la legislatura, se busca conocer de primera mano las acciones que realizaron los funcionarios en torno a los actos de violencia suscitados en la frontera norte. La comparecencia de la canciller María Fernanda Espinosa, del exministro del Interior César Navas y del exministro de Defensa Patricio Zambrano ante el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá carácter de reservada. Sobre todo porque la información que se conoce pues es una información de carácter de seguridad que por sus características es mejor manejarla de esa manera. Con la intervención de estos actores políticos se espera obtener nueva información de los hechos y acciones tomadas en torno a los actos de violencia suscitados en San Lorenzo Esmeraldas, desde el atentado terrorista del pasado 27 de enero. Que dé cuenta de lo que pasó en la frontera los días en que penosamente los compañeros periodistas fueron secuestrados y luego perdieron su vida. Los legisladores también buscarían obtener una mejor apreciación del desarrollo fronterizo realizado con el vecino país de Colombia. Y también una visión humanitaria, nos preocupan los desplazados, nos preocupa cómo se está atendiendo. Varios asambleístas coincidieron que antes de analizar un juicio político a las autoridades convocadas a comparecer, es prioritario conocer el trabajo realizado por ellas. No se ha analizado todavía ese aspecto en la Asamblea Nacional, pero por supuesto son sujetos de juicio político y existe un año posterior a la salida de sus funciones para poder iniciar el control político. En este sentido, si la argumentación no es clara y termina por llenar las expectativas de los legisladores, estos podrían iniciar un proceso de fiscalización a dichos exfuncionarios y a la canciller María Fernanda Espinosa, informó Javier Rosero. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político contra los miembros del Consejo de la Judicatura. En la sesión se definió que el exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Rafael Correa acuda a comparecer. Esta misma semana los asambleístas Raúl Tello y Esteban Bernal, ponentes del juicio político contra el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, presentarían ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sus pruebas de cargo. Una vez que se valoren las pruebas, inclusive la valoración de las pruebas tiene que contener una valoración individualizada. Recordemos que cada uno tiene distintas funciones. Ante el pedido del asambleísta Raúl Tello, la comisión también definió que comparezcan ante este organismo parlamentario varias personas, entre estas Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia del expresidente Rafael Correa. Determinada fundamentalmente por un documento enviado por parte de él a los jueces en la provincia de Manabí en un caso de una demanda de maestros jubilados en contra del Estado ecuatoriano. Los otros actores solicitados por la comisión serían el doctor Hernán Ulloa en representación de los ex jueces destituidos por Consejo de la Judicatura, del doctor Pablo Cordero Díaz y doctora Sonia Quesada y el representante de la Human Rights Watch. Previa a la calificación o no de este juicio político, el presidente, los 4 vocales principales y 4 alternos del Consejo de la Judicatura deberán presentar de manera individual sus pruebas de descargo. En realidad es un juicio no muy usual, digamos, porque son un cuerpo colegiado. Lo más importante es que la comisión debe garantizar el derecho legítimo a la defensa de las personas, así como también analizar cada defensa que se entregue. Sobre la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio pueda cesar en funciones a los integrantes de la Judicatura, los parlamentarios aseguraron que el juicio político continuará con su cometido. Si el Consejo de Participación Ciudadana procede a cesar a los miembros del Consejo de la Judicatura, esto no quita que la Asamblea Nacional tome procedimiento y proceda con la censura y destitución. Agotado el orden del día, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, María José Carrión, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea notifique sobre las decisiones tomadas a los miembros del Consejo de la Judicatura como a los legisladores proponentes del juicio político. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles ahora que la audiencia pública para conocer el informe técnico con las denuncias en contra del Consejo de la Judicatura será la próxima semana. Así lo confirmó Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por el momento, el informe se lo maneja en forma reservada. En manos de los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ya se encuentra el informe del equipo técnico, encargado del análisis de las denuncias presentadas en contra del Consejo de la Judicatura, mismo que por el momento es reservado. Hasta cuando se dicte la resolución, toda la documentación y los informes que hay en ella es reservada. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, habla de 2 semanas a lo mucho para la audiencia pública y la divulgación de los resultados. Una vez que
dictemos la resolución, notifiquemos a los afectados, nos contestes de ellos y dictemos la resolución definitiva, esa sí será pública. Me han dicho en el salón de la ciudad la lectura de la resolución definitiva. Esto mientras continúa la recepción de denuncias en contra de la Corte Constitucional. Como parte del proceso de evaluación que inició la semana pasada, Unidad Popular llegó para sumar al supuesto incumplimiento de funciones de la Corte. Son más de 12.000 causas que la Corte tiene represada, que tienen que ver con violación de derechos humanos y garantías constitucionales. De manera particular, Unidad Popular ha presentado no menos de 6 demandas que incluyen la Ley de Comunicación, las enmiendas constitucionales, la famosa Ley de Justicia Laboral. La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, quiere que se investigue la destitución de la cual fue víctima en el 2013. Es oportuno y saludamos el trabajo que está haciendo el doctor Trujillo con todos los consejeros y que el pueblo ecuatoriano tenemos esperanza que ahora sí puedan prevalecer los derechos constitucionales a todas las personas a tener ese derecho a la defensa de lo que no tuvimos en la década supuestamente ganada. Las denuncias en contra del trabajo de la Corte Constitucional y sus miembros se podrán presentar hasta esta semana, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó que el Ejecutivo tiene listo el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que será enviado a la Asamblea este viernes 18 de mayo. En el texto indicó que se contempla la eliminación de la Supercom, entre otros aspectos. Esto lo dijo durante su habitual informe semanal. Compatriotas, que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación está listo para ser enviado, informó el presidente Lenín Moreno durante su habitual cadena nacional de los lunes. Y lo enviaremos este viernes 18 de mayo para su trámite en la Asamblea. El eje fundamental de esa reforma es el de la libertad de pensamiento y de expresión, absolutamente enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dentro de la reforma se contempla la eliminación de unas figuras. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado. Sobre el manejo de los medios incautados, dijo que están en un proceso para determinar responsabilidades administrativas. Por ello, una decisión importante que hemos tomado es vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos. Estamos atendiendo al clamor ciudadano que se ha manifestado reiteradamente en el sentido que estos medios no pueden seguir en manos del Estado, porque además fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica. También habló de optimizar el sistema de comunicación. Vamos a distinguir claramente los medios públicos de los privados y comunitarios o ciudadanos. Informó Adriana Peralta. Vamos a comentarles que el Gobierno Nacional designó a Richard Martínez como su nuevo ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de María Elsa Viteri, quien era la titular de esa cartera de Estado desde el pasado 6 de febrero. Martínez es economista, tiene un Executive MBA, un posgrado, un diplomado en negociación y comercio internacional. El actual ministro fue presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y en el año 2015 presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción entre el 2014 y 2018. Además se venía desempeñando como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a una pausa comercial, pero ya retornamos con más información. Les contamos que la Contraloría establece sobreprecio en la compra de helicóptero de bomberos de Quito. Mucha atención, 6 personas fueron llamadas a juicio por presunta participación en el asesinato de David Romo. Esto es más, al retornar. Un examen especial de la Contraloría establece que el helicóptero adquirido por el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene una sobrevaloración de $1.700.000. La auditoría establece que se registran irregularidades en la adquisición de la aeronave. A continuación, les tenemos un informe completo. Veamos. Era marzo de 2017 y el Cuerpo de Bomberos de Quito presentaba por todo lo alto de manera oficial la nueva herramienta con la que contaba para atender las emergencias en la capital. Un helicóptero de marca Agusta bimotor que le había costado a la institución $2 millones.
que la aeronave era traída de Estados Unidos y que según la información era apta para el trabajo en la altura de Quito, aseguraban. Pero un año más tarde un informe de Contraloría demostraría lo contrario. La aeronave no costaba lo que se pagó, no había llegado de Estados Unidos y sus condiciones técnicas no eran las adecuadas. El informe de Contraloría establece que tras el requerimiento del Cuerpo de Bomberos se presentaron dos proformas, una por $2 millones de la empresa Aeromaster de la Florida en Estados Unidos y otra por $2.560.000 de la empresa Aerolacing de Oklahoma, asimismo de Estados Unidos. Ambas empresas enviaron proformas por una aeronave marca Augusta de fabricación italiana y de segunda mano. Al ver que la proforma de Aeromaster es la más conveniente, el Cuerpo de Bomberos se inclina por esta propuesta, firman el contrato y hacen la adquisición. Lo sorprendente es que la aeronave adquirida ya estaba en el país un año antes y que había sido ingresada con el valor de compra de $300.000. Tras la adquisición por parte de los bomberos, la empresa Aeromaster saca el helicóptero del país y lo vuelve a ingresar a los pocos días con una factura de $2 millones. El precio de la aeronave se había elevado. Desde el municipio de Quito se rechaza el informe de la Contraloría. ¿En qué parte podemos comprar un helicóptero por $300.000 si un helicóptero nuevo cuesta $7,5 millones? Por todo esto, la Contraloría establece que en este caso hubo un pago excesivo de $1.700.000. Además, que antes de la compra la Comisión de Adquisiciones no realizó un análisis de mercado para conocer el precio de la aeronave, que 14 implementos del helicóptero no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Además de que tras la auditoría se establece que el director de operaciones bomberiles se desempeñó también como gerente general durante 2 años de la empresa Aeromaster sede Ecuador, que fue la que vendió el helicóptero y que eso representaba un conflicto de intereses. El director nunca se excusó de participar en el proceso. Y estas observaciones incluidas en el informe también son rechazadas por los personeros del municipio. Que causa terrible indignación al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que un error, que quiero asumir que sea de buena fe, malinterprete que ha existido un sobreprecio de $1.700.000. Los bomberos somos personas transparentes y lo hemos demostrado en el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. El informe de auditoría establece estas y otras conclusiones de la compra de un helicóptero que terminó costando 7 veces más del valor original. Informó Javier Gallo. Y ahora les informamos que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, solicitó a la Contraloría auditar varios proyectos del gobierno anterior. 9 proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa están en la mira. El día de hoy salió un oficio del despacho al señor Contralor de la Nación pidiéndole que haga estas auditorías especiales para los llamados emblemáticos del Ministerio de Electricidad. Estos proyectos son Toach Pilatón, Mina San Francisco, Mazar Dunas, del Citanizagua, Mandariacu, Villanaco, Sopladoras, Quijos y Coca-Codo Sinclair. En el caso de esta última hidroeléctrica, existe preocupación por ciertas anomalías. Se ha mencionado microfisuras, por ejemplo. Eso es algo que nosotros tenemos ya un equipo trabajando, empresas especializadas a que vengan a revisar esto, y será algo que se le va a pedir obviamente a la empresa que construyó esto, que resuelve estas cosas. Pero no solamente en las hidroeléctricas habrían anormalidades. En la refinería de Esmeralda se registró una nueva parada no programada en la unidad FCC, el corazón de la planta. Es un asunto que causó, repito, por la suspensión de energía, inclusive tuvieron que venir técnicos del exterior para resolver este problema. Respecto a la situación de esta refinería, el gobierno informó que se tiene agendada una paralización de 54 días. Esta podría iniciar en el mes de julio o en agosto. Cual nos permitirá resolver todos los problemas pendientes del tren 1 de la refinería, y entonces ahí podremos ya trabajar con paras programadas que serán cada 2 o 3 años. Este proyecto también está en la mira, sobre todo considerando la millonaria inversión en su repotenciación. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado funcionar en óptimas condiciones, informó Carolina Basante.
7:40 en la mañana, 6:40 ya en Galápagos. Vamos a contarles ahora que 6 personas fueron llamadas a juicio por su presunta participación en el delito de asesinato contra David Romo. En la audiencia preparatoria del juicio, el magistrado del caso ratificó la prisión preventiva contra los procesados. Miren. Este lunes se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso de desaparición de David Romo. Telmo Molina, juez de la causa, dictó llamamiento a juicio en contra de Carlos C. y Blanca F., dueños de la supuesta clínica de rehabilitación, José L., amigo de los propietarios, Mauro C., supuesto terapeuta, quien se encuentra prófugo de la justicia, Jonathan R. y Roberto E., ex internos de dicha clínica. Esto por su presunta participación en el delito de asesinato contra el joven Romo, desaparecido hace 5 años. ¿Qué le bastaría a un señor juez para dictar un sobreseimiento como lo que solicitó? Que se traiga aquí al señor David Romo. Eso es lo que nos está pidiendo, eso es lo que quiere decir con su autollamamiento a juicio. El pasado 26 de abril del 2018, el fiscal del caso Andrés Coazapaz presentó 309 elementos de convicción, entre los que se encontraban informes periciales, allanamientos, versiones, diligencias de reconstrucción de los hechos, pericias de ADN, informes de antropología forense, entre otros. Que a decir de Alexandra Córdoba, hay varias inconsistencias. Mientras de las propias versiones está implicada la policía, un agente investigador. ¿Por qué no ha tomado en cuenta eso Fiscalía? ¿O es que solamente hace lo que le conviene a Fiscalía, lo que le conviene a la institución policial? Con esta información, el juez habría manifestado que existen suficientes indicios para señalar que se cometió un asesinato en contra de Romo, y este lunes leyó su dictamen en un lapso de 30 minutos, ratificando la prisión preventiva en contra de los procesados y la prohibición de enajenar bienes. Mande a investigar sobre presuntos y varios delitos que se ha abierto dentro de la presente investigación. ¿Esto qué es? Esto es tráfico de drogas por parte de los testigos protegidos. En cuanto al procesado Mauro C., se suspenderá la audiencia de juicio hasta que se logre su detención. Si no está presente en juicio, no tiene ningún valor probatorio lo que dijo, por lo cual se ha mandado oficial a Fiscalía para que se investigue sobre esta presunta evasión. Así también los abogados de la señora Córdoba habrían solicitado que llamen a Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, para que responda a algunos cuestionamientos. Porque él, como presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura, absolvió Jorge Flores Moreno, que estuvo investigando el proceso y que ocultó información, y al policía Padilla, que presentó información absolutamente vaga. A decir de Diego Córdoba, abogado de la defensa, mencionó que Fiscalía no podrá probar con hechos todo lo que ha mostrado en papeles en las audiencias. Y tendrán que someterse al respectivo contrainterrogatorio de las defensas técnicas de cada uno de los procesados, al igual que de la señora víctima. Informó Patricia Aldaz. En otra información les contamos que implementar canceles, libros digitales, realizar reformas al instructivo de tareas para los estudiantes son algunos de los mecanismos que el Ministerio de Educación brinda a las instituciones educativas para que pueda disminuir el peso de las mochilas escolares de los alumnos. Con el objetivo de evitar problemas de salud en los niños y adolescentes por cargar un exceso de peso en su mochila escolar, el Ministerio de Educación reguló el peso de cualquier tipo de soporte utilizado para transportar los útiles escolares. Ahí para todos los niveles, desde inicial hasta bachillerato, que tiene que ser un porcentaje del 10% de su peso. Esta resolución fue emitida el pasado 10 de mayo y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares del país. Para esto el Ministerio ha brindado algunos mecanismos. Las unidades educativas tienen que implementar canceles o dónde guardar los libros. Nosotros estamos implementando el aulas al 100% digitales. A decir de Daniel Serrano, subsecretario de Apoyo y Seguimiento de Regulación de la Educación, este es un trabajo de corresponsabilidad entre autoridades de las instituciones educativas, maestros, padres de familia y alumnos para buscar las mejores opciones que eviten que los estudiantes lleven un exceso de útiles escolares. El haber puesto un tope les hace pensar a los padres cuánto realmente pesa mi chico y cuánto realmente está
está pesando la mochila que lleva todos los días. Entonces eso te implica a que no lleves libros o algunas cosas que no son necesarias. Este acuerdo estará acompañado también de las reformas que se están trabajando al instructivo de tareas para los estudiantes. La idea es sí, aminorar mucho el tema de las tareas, sobre todo en aulas donde se resuelven los temas, ahí es donde se aprende, ahí es donde deben llegar con los deberes casi listos, es decir, a la casa capaz puede revisar, contarle a los padres que hicieron una retroalimentación, alguna cosa así. El ministerio realizará controles en todas las unidades educativas para conocer qué medidas implementarán para disminuir el peso de la mochila escolar de los alumnos. Lo que sí podría sancionar un poco es de las unidades educativas que no han implementado un mecanismo, es decir, cuando no implementaron un mecanismo de dónde dejar los libros, es decir, no les das una solución a los chicos o a los padres de familia. Va más por ahí la regulación, que es un tema de hacerlos pensar, como te digo, a toda la comunidad. Informó Patricia Aldaz.